famosa parte de la Costa Blanca de Valencia, Benidorm, la ciudad que tiene la mayor cantidad de rascacielos de toda España. Popular destino vacacional que cuenta con comercios de todo tipo, buenísima comida, un centro espectacular para caminar, playas exóticas con un paseo turístico de alto nivel, cantidad de hoteles, actividades de ocio y bares. Un lugar ideal para probar nuevos sabores, obtener souvenirs muy originales y disfrutar de las vistas maravillosas del mirador El Balcón del Mediterráneo. Saludos desde la ciudad con más rascacielos de España. El famosísimo Benidorm, también conocido como Benidorm o bien el Nueva York del Mediterráneo, es una ciudad atractiva para todas las personas y todas las edades, niños, adultos, familias, de arriba para abajo o por cualquier lado que se vea. Es una ciudad llenísima de hoteles, inclusive está por debajo prácticamente de Barcelona y Madrid, y además pertenece a lo que es la provincia de Alicante y también es parte de la Comunidad Valenciana, famosísimo por la Costa Blanca tan atractiva con sus paseos turísticos a la orilla de la playa. Así que vamos a dar un paseo y conocer por qué es tan atractivo este lugar y por qué viene tanta gente a conocerlo. Vamos a empezar el recorrido por la parte de la ciudad antes de mostrarles la estupenda playa y los que parecen ser edificios infinitos. Pero claro, esta es una ciudad playera que por cierto es enorme y tiene de todo. Se puede encontrar desde luego el autobús turístico, restaurantes de comida rápida, souvenir para todos los gustos, todos los que se puedan imaginar, cantidad de tiendas de asiáticos donde ya saben que tienen de lo que sea que uno necesite, tiendas de electrónicos, ropa deportiva, y muy importante, supermercados. Por supuesto que acá se puede encontrar buena comida. Por cierto, comí en este restaurante llamado Ríos un pollo al curry que me encantó. Y además lo recomiendo porque tiene muy buenos precios, ya que es una ciudad bastante turística. Por aquello que se pregunten qué significa la palabra Benidorm, viene de origen árabe, básicamente la palabra árabe Beni, y de ahí lo que significa es hijos de, y se ha utilizado en muchísimos lugares de la provincia de Valencia. Esto hace referencia al clan o bien a la tribu que habitaba el lugar. Entonces, dependiendo del lugar, se decía hijos de ese lugar en específico. La mayoría de las aceras donde se camina son calles en las que se puede ingresar a la playa, sobre todo a la de Levante, que es la más visitada acá en Benidorm. Estos trayectos igual están cargados de bares y comercio en general, o sea, acá por todo lado hay facilidades de prácticamente todo tipo. En todo el frente de la playa se encuentra el paseo turístico y aquí es donde a mi parecer se disfruta más porque es donde está la mayoría de la diversión. La gente disfrutando del ambiente de sol y playa, niños jugando, alquiler de hamacas y sombrillas. La verdad es que es un gentío lo que se ve desde que se llega y se empieza a notar la locura de cantidad de edificios que posee este lugar.
Ya ando por lo que es el paseo marítimo, conociendo un poquito acá de Benidorm, y quería darles alguna información por si algún día andan por acá, algunos puntos positivos y negativos. Algo que noté súper bueno es que acá está la playa, las sillitas, y en el puro frente hay un montón de supermercados, restaurantes, cafeterías, pero en el frente es a unos pasos. Entonces uno está en la playa cómodamente, relajándose, y cruza y ya tiene su restaurante para comerse algo. Acá atrás mío hay uno, tiene su supermercado, hay un montón por todo lado. Entonces un helado, o que uno le da sed, que es algo muy usual en la playa, el calor, un refresco, una cerveza, y lo tienes súper a la mano. Es algo que no en todas las playas se tiene con este beneficio. Ahora también, como toda ciudad turística, hay que comentar que hay algunos puntos que no son tan positivos, como por ejemplo el tema del costo de los productos. Es un poco caro, porque es una ciudad demasiado visitada. Entonces, claramente las ciudades con muchísimo turismo pasa esta situación. Esto es a nivel mundial. Y después, el tema de la masificación. Hay personas que no les importa ir a la playa y que haya muchísima gente. Hay otras personas que sí son así como más delicaditas y que dicen, no, yo con ese montón de gente no me quiero relacionar, qué calor, qué pereza. Entonces, dependiendo del gusto de la persona, puede ser que Benidorm sea o no un paraíso. Acá tenemos la playa. Y de este otro ladito, como les decía, dando unos pasos, tenemos uno de los 800 supermercados que hay disponibles en Benidorm, en el puro frente donde usted se está relajando en la playa. Por supuesto, la cantidad de hoteles y edificios también es un gran atractivo, si no es que el mayor de este lugar. Esos carritos son súper famosos acá, los suele usar la gente mayor porque de verdad que aquí hay que caminar muchísimo. El paseo marítimo es grandísimo, el sol es bastante fuerte y lo ideal es conocerlo todo porque es bello por donde quiera que se ande. La cantidad y variedad de bares es numerosísima. Hay muchos bares muy bien decorados, donde se nota que tienen un súper ambiente y son especiales para refrescarse, tomando en cuenta el calor que hace. Por supuesto, también hay restaurantes y alquiler de jet ski. En Benidorm, por lo visto, hay fiesta de día y de noche. Qué loco que es ver un Burger King en el puro frente de la playa. Esto, de hecho, es el Burger King más cerca que he visto de una playa. En este punto llegué a un extremo de la playa de Levante, donde les hice la introducción porque la vista es bellísima y muy panorámica. Ahora voy a caminar al otro extremo, donde se encuentra el centro histórico y el famoso mirador del balcón del Mediterráneo, que es visita obligatoria acá en Benidorm. En Benidorm existen dos playas que son las más famosas para venir a conocer acá, que es la playa de Levante y la playa de Poniente. En este momento yo estoy exactamente en lo que es la playa de Levante. Esta es la playa donde viene más gente, es la playa como con más aglomeración y por ende también más comercio, más hoteles, supermercados, restaurantes, cafeterías y todo lo que tenga que ver con compras, tiendas y demás. Pero se dice que ya terminando el paso turístico está lo que es la playa de Poniente. Dicen que hay unas vistas muy bellas, que es como más bonita y menos visitada, entonces voy camino a conocerla, pero es demasiado el calor, estamos en verano. Y quería contarles que, bueno, me acabo de pasar a un supermercado y me compré esta Fanta porque me estoy ahogando. Es una Fanta que en Costa Rica no la tenemos, dice que es un sabor exótico y tiene una foto como de melocotón y no sé si esto es como maracuyá, pero bueno, es una Fanta diferente porque me estoy ahogando. Eso sí es otra cosa, aquí hay que hidratarse sí o sí y quería probarla y contarles porque bueno, al menos para mí es algo diferente, no sé en esos países, cuéntenme qué tipos de Fanta, porque aquí he visto un montón diferentes, vi una de frutas, de sandía y bueno, en Costa Rica sí no tenemos esas. O sea, muy buena, es como
dulce y a la vez acidita, sí me sabe como a melocotón. Para el calor queda espectacular. Y por cierto, no puede faltar en España unas papas con sabor a jamón. Es lo típico de acá. Entonces aproveché porque ocupa uno como tomar fuerzas para ir a conocer la playa de Poniente. Vamos a probar esas papas de jamón a ver qué tal. Sí sabe jamón. De verdad que sabe. Están muy buenas. Y a tomar fuerza para ir a conocer la playa de Poniente. La isla de Benidorm tiene una historia y es una historia de amor en la que se dice que un caballero en un pueblo se enamoró de una dama y la iba a visitar a la fuente de ese pueblo todos los días. Pero resulta que un día ya no la vio más. Entonces este caballero se enteró de que había una leyenda de que en la montaña había un brujo y que este brujo podía sanarla. Y él con miles de dificultades subió esa montaña, pero resulta que el brujo cuando llegó le dijo que ya no había opción, que las estrellas ya habían decidido que la mujer iba a morir. Y este hombre tuvo tanto dolor y sufrimiento que agarró su espada y golpeó la montaña. Y al golpear la montaña soltó un pedazo de roca en forma de triángulo que es el que se conoce hoy en día como la isla de Benidorm. Esta es la leyenda del Puig Campana. Miren qué graciosas esas máquinas que hay acá. De hecho las he visto en varias partes de España. Se ingresa €1, que es la ganancia de la máquina, y se ingresa 1 céntimo, que es el que se va a convertir en cualquiera de estas figuras que uno elija para llevárselo como souvenir. Es súper graciosa y es un recuerdo muy bonito, muy original y muy fácil de guardarlo. Y ahorita vamos a ver el proceso. Justo al lado del mirador de Benidorm se encuentra lo que es la iglesia de la Virgen del Sufragio, patrona de Benidorm. Al lado de la iglesia está la Plaza San Jaime, donde hay algunos comercios para tomar, comer algo y socializar. Otra gran atracción turística, un espacio encantador que se encuentra en el sitio del antiguo castillo de Benidorm. Está adornada de hermosos mosaicos y artículos antiguos alusivos a la historia de la ciudad. Es algo así como una plataforma de observación y desde este lugar, un poco más adelante, podemos bajar las escaleras que conducen al famoso mirador. He llegado al famosísimo mirador de Benidorm. Esta es una parte donde todo el mundo quiere venir en Benidorm porque hay una vista espectacular y de verdad que sí lo es todo el camino. Además la arquitectura, que es una arquitectura mediterránea típica blanca con algunos cuantos azulejos en azul. Y contarles, muy importante, que es un detalle que no lo tenía del todo claro, y es que digamos, realmente Benidorm tiene 3 playas que son
las más famosas acá, que es la playa de Levante, que es donde hicimos todo el paseo marítimo, y ahí es donde está llena de comercio y cargadísima de gente. Y está otra playa que se llama Malpaz, que es esta playa que tenemos acá, y es una playa muy tranquilita, muy bonita. Y luego de esta playa tenemos esta otra que está al otro lado, que es la playa de Poniente. Entonces sería Levante, donde venimos en el paseo turístico, Malpaz y Poniente. El mirador, el balcón del Mediterráneo de Benidorm, ofrece unas vistas grandiosas del mar, la costa y los edificios. Es un sitio romántico y pintoresco muy representativo. También se le llama Mirador del Castillo porque conserva partes del castillo que existió en el lugar, donde se defendía la ciudad en los años en los que ocurrían diferentes ataques. Este mirador se sitúa en el casco antiguo sobre un precioso acantilado. Definitivamente uno no se puede ir de Benidorm sin venir acá al menos una vez y disfrutar un atardecer, o al menos darse una vuelta y conocer este lugar tan fotografiado y visitado, donde se pueden apreciar las playas tanto de Levante como de Poniente, así como la extravagante ciudad de Benidorm y sus llamativos edificios, y además empaparse un poco de su historia e incluso excavaciones arqueológicas. Me despido desde la parte más famosa de Benidorm, que es su mirador. Espero que este video les haya encantado, y si andan un día por España, sepan que definitivamente tienen que visitar este lugar espectacular. Por favor, como siempre, no olviden suscribirse para seguir viviendo aventuras tan emocionantes como esta.